Vamos a hablar de las integrales impropias. Las integrales impropias nos dan una generalización en los valores de las áreas cuando estamos con una función que no cumple alguna de las cosas que dimos en la definición. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pretendiera hacer esto entre 0 y 2, si yo pretendiera hacerlo así, una primitiva de esta función, que sería y entonces haríamos aquí, esto es menos 1 y esto es también menos 1, es como si tuviésemos así esto, y lo evaluáramos entre 0 y 2, con lo cual aquí quedaría 1 partido 1 menos 2, que es menos 1 partido por 1, menos 1 partido por 1, vale menos 2. Es decir, esto está mal. ¿Por qué está mal? De entrada está mal porque vemos que esta es una función que toma valores positivos, y me ha salido un área negativa. Es decir, ¿qué es lo que falla aquí? Pues lo que falla es que estamos utilizando un resultado, que era el teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow, para una función que no es de las que nosotros hemos considerado. Empezamos diciendo que eran funciones acotadas, y esta, si os fijáis, esto está mal. No es que me haya equivocado al hacer esto, está mal. La función, gráficamente, pues como podéis ver, cuando la x vale 1, pues se va hacia el infinito, es decir, en el 1, aquí es 0, aquí está el 2, entonces cerca del 1, la función en el punto 0 vale 1 partido por 1, que es 1, en el punto 2 también vale 1, pero a medida que se acerca, tanto por la izquierda como por la derecha, al 1, pues se va hacia el infinito. Es decir, todo el razonamiento que habíamos desplegado para definir el área de una función donde hacíamos particiones, subdividíamos aquí, buscábamos más alto, más bajo, todas esas cosas que contábamos, aquí no es posible hacerlo, porque cuando me toca coger el intervalo que incluya el punto 1, pues eso se va hacia el infinito y no tengo el máximo. Entonces ocurren situaciones que si uno lo hace mal, pues te salen resultados tan absurdos como que algo que es positivo en área, si es que la tiene, me vale menos 2. Entonces, ¿es posible asignarle un valor de área de aquí hasta aquí con lo que nosotros sabemos? Sí, es bastante fácil hacerlo. Ahora volvemos a este problema. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que todo lo que se va acercando, como hemos visto en el ejemplo, hacia el 1, que íbamos hacia el infinito, pues vamos a ver si nos podemos acercar poquito a poco al 1 y ver cuánto vale el área entre el 0 y cerca del 1. Vamos a dar una definición. Vamos a suponer que tengo la función en A, B abierto, continua en A, B abierto, que quiere decir que en cualquier punto desde el A hasta el B, sin contar el B, incluyendo el A, es continua. Y tenemos que el límite cuando x se acerca al B, nos estamos acercando al B por la izquierda de la función, pues resulta que no existe, que vale infinito menos infinito, es decir, es igual a más menos infinito. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área? La idea sería, pues, coger, si aquí está el A y aquí está el B, para el cual aquí hay una asíntota que se vaya hacia el infinito o al menos infinito, pues la idea es a ver si podemos calcular toda este área haciendo la integral entre A y un punto T, que siempre será posible, este área siempre es posible, y hacer que el T se acerque al B por la izquierda, es decir, hacer un límite. Es decir, se define la integral entre A y B en esta circunstancia de f para una función no acotada, porque es una función que no es acotada, por definición va a ser un límite cuando t se va a acercar ahora al b, nos estamos acercando por la izquierda, de
la integral entre el a y el t, que siempre se podrá hacer, de la f. Y ya está. Ejemplo, volvemos al ejemplo de antes, es decir, el ejemplo de antes me salía menos 2, eso no puede ser menos 2, o en todo caso sale un número positivo o me puede salir infinito. Por ejemplo, vamos a coger la rama entre, bueno, aquí ejemplo, el anterior, la integral, antes la hacíamos entre 0 y 2, vamos a hacerla entre 0 y 1, para fijarnos solamente en la rama esta izquierda, había otra rama que era la derecha, de la función 1 partido x menos 1 al cuadrado. Vamos a hacer solamente este área, a ver si es que existe. Pues según lo que acabamos de ver, hay una asíntota en el 1, será el límite cuando t se acerca al 1 por la izquierda, de 1 partido t menos x menos 1, la integral de x menos 1 al cuadrado, entre el 0 y el t. Ahora, como antes, límite cuando t se acerca al 1 por la izquierda, la primitiva de esta es x menos 1 menos 2 más 1 partido menos 2 más 1, que habrá que evaluarla entre 0 y t. Esto de aquí dentro, esto es menos 1 y esto arriba es menos 1, es como si lo bajáramos abajo, le cambiáramos el signo, 1 partido 1 menos x. Que evaluado entre 0 y t, pues me sale límite cuando t se acerca al 1 por la derecha, de 1 partido 1 menos t, menos 1 partido 1 menos 0. Por la izquierda, pues vale un poquito menos de 1, entonces esto partido por esto siempre será positivo, y cuando se acerca al 1, esto es 0, 1 partido por 0, infinito, más infinito, infinito menos 1, infinito. Es decir, directamente pues me dice que aquí hay un área infinita. Uno puede pensar, es que el área, si esto se va hacia el infinito ahí arriba, pues el área siempre será infinita. Pues no, no siempre es infinita. Precisamente cuando veamos las series veremos que la suma de infinitas cosas puede ser un número finito. Aquí, pues digamos, la suma de infinitos trozos, si los sumáramos por separado, me puede salir como aquí veis infinito, pero puede que no. Vamos a ver un ejemplo ahora en donde no tiene por qué salir infinito. Ejemplo segundo. Por ejemplo, otra gráfica que tiene un aspecto parecido también, que va entre 0 y 1, también hace también una cosa así, también. Es la integral entre 0 y 1 de x partido 1 menos x al cuadrado. Entonces, esta es, gráficamente, pues empieza también en el punto 0, vale 0 partido por 1 que es 0, y cuando la x se acerca al 1, pues esto será 0, pues 1 partido por 0 infinito, decía, se va también así para arriba. Lo que pasa es que a diferencia de la otra, se pega más, mucho más, y más pronto a esta asíntota, con lo cual ahora sí va a salir un valor de área finito. Como antes, límite cuando t se acerca al 1 por la izquierda de la función x partido raíz de 1 menos x cuadrado, cuando estamos haciéndolo entre 0 y t, buscamos una primitiva. Bueno, esta es una primitiva inmediata, arriba tengo la derivada de lo de abajo, solamente falta una constante que la podemos ajustar. Igual, límite cuando t se acerca al 1 por la izquierda, la primitiva de esta es exactamente menos, es una primitiva inmediata, es decir, 1 partido 2 veces la raíz de esto, multiplicado por la derivada, que es 2x, pues aquí el 2 y el 2 se va y quedaría esto. Y esto lo tenemos que evaluar entre el 0 y el t. Que haciendo cuentas, pues me va a salir igual el límite cuando t se acerca al 1 por la izquierda de eso mismo.
1 menos t cuadrado, menos por menos más, raíz de 1 menos 0. Pues cuando t tiende a 1, ya sea por la derecha o por la izquierda, bueno, por la izquierda para que esta raíz sea positiva, esto va a tender a 0 y esto pues 1. Es decir, que el área, este área existe, se pega y vale 1. Es decir, por si de alguna manera, si esto vale 1 y esto vale 1, se puede decir que toda el área esta que hay aquí y la que hay por acá para arriba de forma indefinida se la podríamos colocar dentro de este cuadrado, que esto es justamente una unidad de área. ¿De acuerdo? Pues quien dice hacer una definición entre A y B, donde B tenemos la discontinuidad que se va hacia el infinito, podemos hacerlo al revés. Entre A y B, donde la discontinuidad está ahora en el A. Por ejemplo, la definición sería similar. Vamos a poner un ejemplo, la definición, no hace falta volver a ponerla, que sería similar. Por ejemplo, si tuviésemos un problema como este, la integral entre el 1 y el 2 de la función por ejemplo, esta de acá. Entonces, esta gráfica corresponde ahora a la situación al revés, es decir, ahora cuando estamos en el 1, 1 menos 1 es 0, es cuando se va hacia el infinito, y cuando estamos en el 1, quiero decir, y aquí está el 2, cuando estamos en el 1 es cuando se va hacia el infinito, y cuando estamos ahora en el 2, pues vale 1 partido raíz de 1, que es 1, es decir, una cosa casi así, ahora al revés. Entonces, ¿cuál sería la integral en esta circunstancia? Pues sería el límite entre un valor cualquiera, t, lo podré hacer siempre, y el 2, y ahora hacer que el t se acerque al 1. Ahora me voy a acercar por la derecha el 1, es decir, esto será límite cuando t se acerca al 1. Ahora me acerco por la derecha de la función entre t, ahora el t aparece abajo y arriba el 2. Y aquí, pues, una primitiva de esta, pues sería también es inmediata, es la primitiva de la raíz de x menos 1 es 1 partido 2 raíz de x menos 1, pues para que no esté el 2, pues lo ponemos aquí, es como si se hubiese ido. Lo evaluamos entre t y 2, igual, límite cuando t se acerca al 1 por la derecha de 2 que multiplica a 2 menos 1 menos 2 que multiplica a t menos 1, por ponerlo claro para que se vea. En este primer caso me va a salir 2 veces la raíz de 1, que es 2, y en esta segunda circunstancia, cuando t se acerca al 1, por la derecha, esto será un poquito más grande que 1, pero irá bajando, que al quitarle el 1 saldrá 0, por 2 por 0, 0, es decir, lo que ha salido es decir, este área que hay aquí, de ahí para arriba, vale 2, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer otro ejercicio más, un poco más general, y pasamos a otro caso de integral impropia. Por ejemplo, que entre 0 y 1, 1 partido x elevado a un número, y dependiendo del número, es decir, vamos a analizar el número que sea positivo para que cuando x se acerque al 0 efectivamente se vaya hacia el infinito, y la pregunta es según los valores de alfa. Entonces, primero vamos a poner más grande que 0, vamos a poner cuando alfa es igual a 1. Si alfa es igual a 1, tenemos el caso este de aquí, que si queremos calcular límite cuando t se acerca, pues ahora donde aparece la discontinuidad es en el 0, 1 partido por 0 infinito, pues cuando t se acerca al 0 por la derecha, entre t y 1, de 1 partido x, y igual, pues la primitiva
es el logaritmo neperiano de x entre t y 1 igual límite cuando t se acerca al 0 por la derecha del logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de t. Bueno, el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito, tiende a menos infinito, menos por menos más, y el logaritmo de 1 es 0, es decir, esto sale menos por menos más infinito. En este caso de alfa igual a 1, vale infinito, es decir, no suma nada. Cuando suma algo se dice que converge, cuando suma infinito se dice que diverge. Vamos a ver el caso en donde alfa es distinto de 1 y al mismo tiempo más grande que 0, es decir, alfa distinto de 1. Pues cuando alfa es distinto de 1, la primitiva, ahora igual que antes, límite cuando t se acerca al 0 por la derecha de la primitiva de esta directamente es x elevado a menos alfa más 1 partido menos alfa más 1, y lo tendremos que evaluar entre t y 1, Que haciendo cuentas, pues me va a salir esto, límite cuando t tiende a 0 por la derecha, y arriba sería 1 elevado a menos alfa más 1 partido menos alfa más 1, menos, y ahora pondríamos, donde ponga x, pondríamos el t elevado a menos alfa más 1 partido menos alfa más 1. Aquí este límite también va a depender de los valores de alfa, porque si alfa está justamente entre 0 y 1, o sea, si alfa está entre 0 y el 1, el 1 ya vimos que no, y tiene que ser más grande que 0. Bueno, pues si está entre 0 y 1, pues entonces este límite de acá, ¿en qué queda? Pues si está entre 0 y 1, esto es un número más pequeño que 1, el que sea. 1 elevado a lo que sea es 1, pero abajo aparecería menos alfa más 1. Y 0 elevado a 0 con algo, pues 0, 0 partido por un número, 0. Es decir, esto menos esto se me va a quedar directamente en esto de acá. El límite, si está entre 0 y 1 el alfa, me va a quedar directamente 1 partido por esto. Me va a quedar igual a 1 partido, vamos a ponerlo así, 1 menos alfa. Este es el límite. En cambio, si resulta ahora que la alfa ya es más grande que 1, si ya estamos por encima del 1, si alfa es más grande que 1, si alfa es más grande que 1, lo que ocurre ahora es que aquí, al ser más grande que 1 y al sumarle 1, aquí me va a salir negativo. Negativo es como si tuviese esto aquí abajo, t elevado a ese mismo número en positivo, pero como t tiende a 0, pues 1 partido por 0 elevado a algo que es 0, 1 partido por 0 es infinito. Es decir, esto va a salir infinito. Con el signo que viene aquí también. Total, menos por menos más infinito, ¿vale? Infinito. Es un problema que depende del alfa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si queremos generalizar también la integral, no solamente para funciones que no están acotadas, sino para intervalos, que no hemos hablado de ello, intervalos que tampoco tienen por qué estar acotados? Entonces lo siguiente sería integral impropia en intervalos sobre un intervalo no acotado. Integral impropia sobre intervalo no acotado. Pues la circunstancia de un problema de este tipo, una circunstancia de un problema del tipo como este, yo tengo aquí un valor y, por ejemplo, desde aquí en adelante, desde A en adelante, la función está definida y podemos ver que al acercarse, pues puede ser que el área exista cuando me vaya hacia el infinito, es decir, sería un caso de una función que va definida entre A y B
digo A y B, entre A e infinito, en donde, pues, tal como estamos viendo aquí, hay una asíntota, en este caso horizontal, y la función se acerca al valor cero. Claro, si no se acercara al valor cero, no tendría sentido preguntarse si suma algo o no. Pero como cada vez hay menos, pues nos lo preguntamos. Es decir, una función de este tipo, en donde el límite, cuando x se acerca al infinito de la función, es cero, es decir, se acerca a cero, pues vamos a ver si se puede sumar todo esto. Bueno, pues la estrategia para definir esto es similar a la de antes. Yo no sé calcularlo, porque yo no puedo poner una integral entre a e infinito de la f, hacer una primitiva, evaluarla en infinito y evaluarla en a y restarla. No tiene ningún sentido evaluar una función en el infinito, no tiene ningún sentido. De hecho, no es lo que hemos contado cuando hemos definido el área, eran valores a y b concretos. Entonces, ¿qué hacemos como antes? Cogemos entre a y t y hallamos el área. Y ahora hacemos que t se acerque hacia el infinito, a ver si este límite existe. Entonces, la integral entre a e infinito de una función f, por definición, va a ser el límite, cuando t se acerca al infinito, entre a y t de la f. Entre a y t de la f. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que sale algo concreto. Vamos a la integral entre 0 y el infinito de e elevado a menos x. Pues esta sí es una función que me va a salir un valor concreto. Sería el límite, si es un área concreta me refiero, límite cuando t se acerca al infinito de la integral de e elevado a menos x. Una primitiva de e elevado a menos x, pues al derivar e elevado a menos x me sale e elevado a menos x multiplicado por menos 1, pues entonces si la vuelvo a multiplicar por menos 1 y la derivo, pues tendré esto. Entonces, esto es igual, límite, cuando t se acerca al infinito, de menos elevado a menos x, evaluado entre 0 y t, que, haciendo cuentas, e elevado menos por menos más, elevado a 0, e elevado a menos infinito es 0 y e elevado a 0 es 1. Es decir, sale que el área es una situación de una gráfica de este tipo. En el 0 vale e elevado a 0, que es 1, y a partir de aquí, pues e elevado a 1, cuando x vale 1, pues e elevado a menos 1, 1 partido por e vale 2 y pico, 1 partido 2 y pico, va bajando, Bueno, pues se da la circunstancia que toda esta área, cuando x tiende a infinito, se puede sumar y vale justamente 1. Estamos con las mismas que antes. Si esto es el 1, pues toda esta ramita que va de aquí en adelante la podríamos colocar aquí y cabría. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando tenemos toda esta casuística, igual podemos hacerlo desde menos infinito hasta un punto similar. Igual podemos inventar o tratar una función que a su vez está, pues, o bien en el caso de no acotada o bien en el caso de un intervalo no acotado. Por ejemplo, podríamos preguntar, calcula la integral entre menos infinito e infinito, ¿por qué no? De la f, y la f yo puedo dibujarla de manera que aquí, pues hace así, tiene una asíntota, y aquí pues tiene otra. Pues todo esto es aplicar las propiedades de la integral. Separar, vamos a suponer que aquí hubiera un punto A, separar desde menos infinito hasta A y desde A en infinito, y cada una de ellas por hacerlas por separado, desde menos infinito hasta A, más desde A hasta infinito, pero
Aquí, como estáis viendo, se va hacia el infinito. Entonces, desde menos infinito hasta algo que se va al infinito, a su vez hay que dividirlo en otros dos trozos. Podemos coger un punto cualquiera, vamos a poner punto primero aquí, y aquí podemos poner un punto cualquiera, vamos a llamarlo punto segundo. ¿Por qué? Porque habría que hacer la integral desde menos infinito hasta un punto concreto de la f, haciendo el límite cuando t se acerca a menos infinito, más desde el punto 1 hasta el punto A, haciendo que t se acerque a la, es decir, ahora acercándome a la por la izquierda, más, igual, pues de aquí hasta aquí, el problema está que hay una discontinuidad, pues sería igual, desde A hasta P2, y después de P2 en adelante. Y cada uno de estos cuatro trozos, cuatro integrales en la que he subdividido, la que yo quería hacer, cada una de ellas es impropia. Esta es con un intervalo no acotado, esta es con una función no acotada, se va para arriba, esta también y esta también. Es decir, toda la casuística que queráis inventaros, pues con las propiedades de la integral que se pueden separar, se pueden calcular. Por ejemplo, vamos a hacer este que le vamos a pedir de menos infinito hasta infinito. Vamos a poner la integral desde menos infinito hasta infinito. Vamos a poner también sencilla, e elevado, y vamos a poner menos. Vamos a poner aquí un valor absoluto. Sería x más 5. X menos 5, por ejemplo. ¿Cuál sería desde menos infinito hasta el infinito, si es que existe, el valor de ese área? Voy a borrar y vamos a ver si lo hacemos. Lo primero es recordar qué quería decir esto de la integral, qué quería decir esto de valor absoluto. Porque aquí fórmulas, la primitiva con cosas como el absoluto, no, eso no tiene ningún sentido plantearlo. Hay que ver quién es esta. Es decir, según lo que veíamos, ¿qué significa e elevado a menos valor absoluto de x menos 5? Pues depende. Según lo que teníamos, e elevado a menos x menos 5 va a depender. ¿Quién es? Pues depende del valor de la x. Si la x hace que todo esto que hay aquí dentro es positivo, pues será tal cual. Pero si lo de dentro hace que sea negativo, habrá que cambiar el signo. Es decir, si x menos 5 es positivo, si x menos 5 es mayor que 0, o 0, punto y coma, es decir, si x es mayor que 5 o igual que 5, pues entonces la función se queda tal cual. El valor absoluto no lo necesito. Entonces sería pues esto, e elevado a menos x menos 5. Es decir, a partir del 5 en adelante, la función es esa. Y si x menos 5 es negativo, es decir, si la x es más pequeña que 5, pues entonces habrá que cambiar el signo a donde está el valor absoluto. Entonces, al cambiar el signo donde está el valor absoluto, aparecerá un menos en el x menos 5, que con el otro menos que teníamos, pues al final se me queda así. X menos 5. ¿Vale? Entonces, gráficamente, pues corresponde a una situación donde antes y después del 5, aquí estaría el 5, aquí estaría el 0. Antes y después del 5, la función la vamos a dibujar. Es decir, después del 5, pues, ¿cuánto vale en el 5? Después o justo en el 5, pues en el 5 vale 5 menos 5, 0, elevado a 0, 1. Es decir, en el punto 5 vale 1. Vamos a suponer que aquí está el 1. Y a medida que me voy acercando a la derecha, pues he elevado a un número más grande, por ejemplo, 6 menos 5 es 1. Elevado a menos 1 es 1 partido por e, 1 partido 2 y pico, ya se hace más pequeño, es decir, esto pues va bajando así, realmente va bajando así. Y lo mismo ocurre por la izquierda, porque es simétrica esta gráfica. Cuando x es un número anterior al 5, pongamos el 4, pues e elevado a menos 1, en el 4 vale menos 1, es un poco antes, baja, así para abajo. Entonces la idea es, se podrá sumar desde menos infinito hasta infinito, es decir, todo lo que hay debajo existirá como área. Pues hay que hacerla por separado y con cuidado y debe de salir
fácil. Esto será igual a la integral entre menos infinito y el 5 justamente, y en la zona desde menos infinito hasta el 5 acabamos de decir que la función ya no es esta, sino es esta. Más, pues desde el 5 hasta el infinito, y ya la función es esta otra. Menos x menos 5, o sea, menos x menos 5. Igual, son dos ramas simétricas, es decir, haciendo una sale la otra. Vamos a hacer las dos. Que esto es igual, límite cuando t tiende a menos infinito de la integral entre t y 5 de e elevado a x menos 5 y límite cuando t tiende a menos infinito, la primitiva de elevado a x menos 5 es ella misma, entre t y 5, es decir, límite cuando t se acerca al menos infinito de elevado a 5 menos 5, que es 1, menos e elevado a infinito menos 5, o sea, elevado a menos infinito. Elevado a menos infinito menos 5, pues sale 0, 1 menos 0, pues 1. O sea que resulta que de aquí en adelante, mejor dicho, de aquí para allá vale 1. Y de aquí para la derecha, pues igual. A la derecha hemos hecho esta parte y esta otra parte igual. Va a salir también la otra parte, límite cuando t se acerca ahora a infinito entre el 5 y el infinito de e elevado a menos x menos 5, pues ahora la primitiva va a ser esta, que evaluada entre el 5 y el infinito, en 5 y el t, cuando tiende a infinito, e elevado a infinito, se me olvidó poner aquí este, e elevado, quiero decir, a menos infinito, pues va a salir 0, y menos, y cuando ponga el 5, donde ponga la x, pues será 5 menos 5, 0, elevado a 0, menos 1, menos menos 1, menos menos 1, 1. Sale igual en la parte izquierda, en la parte derecha. Este es un ejemplo de una función que vosotros veréis también en estadística, una función de densidad, bueno, no exactamente, pero casi. Bueno, pues para terminar, quería observar aquello que os comentaba al principio de este tema de integración, que decía que había funciones para las cuales no se conocía la primitiva expresada en términos elementales. Por ejemplo, os ponía esta, ponía e elevado a seno de x. Es decir, la primitiva de e elevado a seno de x expresada en términos elementales no se encuentra, porque no existe. Pero si existe su primitiva, realmente su primitiva, ya que sabemos teorema fundamental del cálculo, pues sería el área entre 0 y x, o entre a y x, de e elevado al seno de t con respecto a t. Es decir, esta es una función que al derivar, pues sabemos que vale e elevado al seno de x. Entonces, no solamente le pasa a esta, sino le pasa, por ejemplo, a esta otra más sencilla. Esta otra más sencilla también. Esta tampoco tiene otra manera de expresar su primitiva que no es esta. Entonces, en un momento dado, se puede preguntar, calcula, por ejemplo, cuánto vale entre 0 y 0,1 cuánto vale el área entre 0 y 0,1 de esto. Estrategia, pues aplicar el teorema de Taylor. Aplicar el teorema de Taylor para qué función, para esta función, y aproximarlo para cuando x vale 0,1. Es decir, nosotros tenemos la función esta,
el x sub 0, donde vamos a utilizar el polinomio de Taylor ahora, un valor conocido, pues el más sencillo es la integral entre 0 y 0, que es 0, pues en el valor x sub 0 igual a 0, f de 0 valdrá 0, y el valor que queremos aproximar ahora mismo será 0,1. Y además, como es de esperar, si esta función se ha obtenido como la primitiva de esta, por decirlo de alguna manera, pues la primitiva del polinomio de Taylor de esta será también el polinomio de Taylor de este. Podríamos enunciar un pequeño teorema, que viene a decir que, en resumidas cuentas, si f tiene polinomio de Taylor de grado n centrado en x sub 0 de esta función, o sea, si f tiene como polinomio de Taylor este de acá, entonces la integral entre 0 y x de f de t, pues tiene también el polinomio de Taylor que resulte de integrar aquí, la integral entre 0 y x del polinomio de Taylor. Fijaos que aquí la letra se la cambio porque, claro, estamos haciendo la variable con la x y esto es solamente la del polinomio. ¿De acuerdo? Pues entonces, por ejemplo, dice, vamos a calcular cuánto vale la integral entre 0 y 0,1 de esto. ¿Qué hacemos? Pues vamos a calcular el polinomio de Taylor de esta función f. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a ver que con el grado 3 hasta dónde llegamos y después vamos a hacer una estimación del número de cifras exactas que hemos obtenido. Entonces, el polinomio de grado 3, pues nosotros sabemos que el polinomio de Taylor de e elevado a menos x cuadrado, ¿cuál es su polinomio de Taylor? Pues por el principio de sustitución, como sabemos que e elevado a x es 1 más x cuadrado partido por 2 más x cubo partido 3 factorial, ahí nos vamos a quedar. Pues e elevado a menos x al cuadrado pues será 1 más el menos x al cuadrado, todo al cuadrado partido por 2, y después más menos x cuadrado al cubo partido por 3, etcétera, etcétera. Lo cual me va a quedar 1 menos x cuadrado, menos por menos más x cuarta partido por 4, y aquí menos x sexta partido 3 por 2, 6, etcétera, etcétera. Entonces, si el polinomio de Taylor de esto es esto, pues el polinomio de Taylor de la primitiva de e elevado a menos t cuadrado entre 0 y x será la primitiva de este. Y la primitiva de este, pues vamos a ponerlo aquí entonces, el polinomio de Taylor de la función integral entre 0 y x de e elevado a menos t cuadrado, centrado en el 0 y de grado, pues vamos a ver, ahora veremos hasta dónde llegamos el grado, pues va a ser integrar esto de acá, es decir, x menos x cubo partido por 3 más, siguiente sería x5 partido por, esto es un 2, entonces aquí x5 partido por 10, vamos a dejarlo aquí. Entonces, si queremos estimar cuánto vale la integral entre 0 y 1 con un polinomio, por ejemplo, este es de grado 5, lo queremos estimar con el polinomio de grado 3, es decir, hasta aquí, pues elevado, es decir, esta misma cosa de acá sería igual, pues, aproximadamente a 0,1 menos 0,1 al cubo partido por 3. Es decir, 0,0996. Es decir, ¿y cuántas cifras de estas parece ser que van a ser exactas? Pues no tenemos más remedio que hallar la derivada siguiente, es decir, hasta la derivada cuarta de esta función y aplicar
lo que sabemos sobre el error. Vamos a hacerlo. Entonces, la función que teníamos era esta. La primera derivada, pues según el teorema fundamental del cálculo, es esto. La segunda derivada, habrá que ver la tercera y llegar hasta la cuarta. Bueno, antes, aquí en este caso, la primera derivada pues sería la segunda derivada elevado a menos x cuadrado por menos 2x. Aquí tendremos que hacer la derivada de un producto y después aquí volver a hacer la derivada de lo que haya salido arriba. Tengo anotado aquí los cálculos, es decir, esta es la cuarta derivada. Entonces, para estimar el error que se comete si hago una suma hasta la 3, en este caso de la función f en el punto 0,1, el error que cometemos si llegamos hasta el 3 es la derivada de orden 4, es decir, esta en un punto c, pues sería 12c por elevado a menos c cuadrado menos 8c cubo por elevado a menos c cuadrado, partido por 4 factorial y multiplicado por 0,1 a la cuarta. Y teniendo en cuenta que c es un punto que está comprendido entre el 0,1 y el 0. Bueno, el cálculo de la estimación ahora mismo, podemos aquí sacar factor común y razonar qué valores como máximo puede tomar esto y qué valores como máximo puede tomar esto, aunque sean con valores distintos de c, no pasa nada, hacemos una exageración aproximando. Aquí, entre 0 y 0,1, el número más grande sale con el 0,1. Esto es una función que si la dibujáis vais a ver que está creciendo. Entre el 0 y 0,1 esto crece. Entonces sería menor o igual 12 por 0,1 es 1,2 menos 0,1 al cubo, 0,001, pues menos 0,008. Esto partido por 4 factorial por e elevado a menos c cuadrado por 0,1 a la cuarta. Y a su vez, insisto, aunque sean distintos valores de c, es decir, como mucho, esto vale esto. Y este, como mucho, va a pasar al revés. Cuando la c vale 0, pues tendremos elevado a 0, que es 1. Cuando c vale más grande que 0, pues como está con un menos delante, es como si estuviese dividiendo. Es 1 partido por algo más grande, pues se va a hacer más chico. No, yo quiero que salga lo más grande. Pues coloco el 0. Entonces esto directamente, aquí cuando era 0,1 para esto, y aquí, en esta desigualdad, para cuando c vale 0. Si c vale 0, pues e elevado a 0 es 1 y me queda pues solamente esto, 1,2 menos 0,008, que multiplica, bueno, que lo divide 4 factorial y que va multiplicando el 0,1 a la cuarta. Que esto sale, pues lo tenía por aquí escrito, 0,1234, 198. Es decir, que no parece que las 4 primeras cifras de esta aproximación que antes hemos hecho, no parece que vayan a verse afectadas. Es decir, tenemos 4 cifras exactas del valor aproximado entre 0 y 0,1 de elevado a menos x cuadrado. Las funciones de densidad en estadística, que la normal, ahora la veréis que es una cosa así, la función 1 partido, creo que era así, 2pi por e elevado, x menos la media pues se puede poner así, partido por la dirección típica elevado al cuadrado, creo que era esta, creo que también había aquí un medio. La función esta de densidad no tiene, y aquí hay un menos, es del mismo aspecto que esta, tiene el mismo aspecto que esta, y no tiene tampoco otra manera de calcular las probabilidades que por medio de una tabla, que son las tablas que se utilizan en estadística. Y además la integral desde menos infinito hasta infinito de esto va a valer justamente 1, es decir, la probabilidad total, todo lo que puede ser.
¿De acuerdo? Bueno, pues visto esto, lo dejamos aquí y ya el próximo día comenzamos con aplicaciones de la integral. Aplicaciones de la integral.